Vamos a hacer algunos ejercicios un poquito avanzados de números complejos, ¿vale? Bueno, mezclando un poquito las dos cosas. En el primero se nos pide calcula el módulo de argumento del número complejo que resulta de aquí. De multiplicar un número complejo en forma binómica al cubo, a la cuarta, por otro y más otro elevado a 31. Siempre que tengamos que multiplicar números complejos o hacer potencias, es lógico utilizar la forma polar. Aquí nos lo pone en forma binómica para dificultarnos un poquito la tarea y nosotros lo que tenemos que hacer es pasarlo a forma polar y hacer esa operación. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a forma polar? Pues muy sencillo. Vamos a ir pasando a forma polar este y este. Y luego ya por último vemos qué hacemos con el último, ¿vale? Porque el último no nos viene en forma polar y no es tan fácil operarlo. Entonces, calculemos el módulo del primer número complejo. El módulo de este número complejo lo calculamos como la raíz de la parte real al cuadrado más la raíz de la parte imaginaria al cuadrado, ¿vale? Menos 1 al cuadrado 1, raíz de 3 al cuadrado 3, 1 más 3, 4, raíz de 4, 2, ¿vale? Entonces, en este tenemos la misma parte real imaginaria cambiando el signo, entonces nos va a dar el mismo módulo en los tres números complejos. ¿Cuál es el argumento? El argumento de un número complejo es, de este primero sería el ángulo cuya tangente es parte imaginaria entre parte real. El ángulo cuya tangente es menos raíz de 3. Ángulos cuya tangente es menos raíz de 3 tenemos dos, uno en el segundo cuadrante y uno en el cuarto cuadrante. Pero ¿cuál de los dos cuadrantes nos interesa? Recordemos que esto es el coseno, entonces coseno va a ser negativo, entonces nos quedamos con el del segundo cuadrante. Y es el ángulo del segundo cuadrante equivalente a 60, que es el que tiene como tangente raíz de 3. Pues ¿cuál es el ángulo del segundo cuadrante con tangente equivalente a 60? Pues 180 menos 60, es decir, 120. Vale, por otro lado tenemos alfa 2, que es el ángulo cuya tangente es 1 partido raíz de 3. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 1 partido raíz de 3 en el primer cuadrante? Pues 30 grados. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es menos 1 partido raíz de 3? Pues el equivalente a 30, pero en el cuarto cuadrante porque el seno es negativo. Entonces ese ángulo es 330. Así pues, una vez calculado el módulo y argumento de estos tres números complejos, los ponemos en forma polar aquí, ¿vale? Entonces tenemos que hacer estas potencias y esta multiplicación en forma polar. Recordemos que cuando operamos con números complejos, la jerarquía de operaciones se mantiene exactamente igual a como lo hacemos con números reales, ¿vale? Entonces, para hacer una potencia en forma compleja, pues ya sabéis, 2 al cubo para calcular el módulo y 120 por 3 para calcular el argumento. Entonces, vamos a hacerlo todo seguido. Fijaros, el módulo de este número complejo producto de estos tres va a ser la multiplicación y potencia de los tres módulos. Es decir, va a ser 2 al cubo por 2 a la cuarta por 2. Es decir, 2 a la octava, que es 256. Y el argumento va a ser 3 por 120, que es 360, para equivalente a 0. 4 por 30, que va a ser 120. Y 120 más 330. 120 más 330 es 450, que es el equivalente a 450 dividido entre 360, 1 y me da el resto 90. Nos queda de ángulo 90. Entonces, esta operación en forma polar nos da el número complejo 256, 90 grados. Y luego lo tengo que restar a i elevado a 31. ¿Cómo calculamos lo que vale i elevado a 31? Pues tenemos que dividir entre 4. 31 entre 4 me da 7 y de resto 3. Entonces i elevado a 31 es lo mismo que i al cubo. ¿Y cuánto es i al cubo? Pues i al cuadrado es menos 1 por i, menos i. Entonces tengo que hacer esta resta de estos dos números complejos. Y cuando estoy haciendo restas ya no me vale la forma polar. La forma polar no me sirve para hacer restas. Entonces voy a pasar este número complejo a forma binómica. Fijaros que 90 grados significa que ese número complejo está en el eje de las y y es positivo, ¿vale? Solo tiene parte imaginaria, es un número complejo que solo tiene parte imaginaria. Y si solo tiene parte imaginaria y el módulo es 256, ¿qué número complejo va a ser? Pues 256i. Y a ese número complejo le tengo que restar i. Pues 256i menos i, 255i. Y ya lo puedo dejar así o lo puedo pasar a forma polar. ¿Vale? Este número, igual que hemos pasado de aquí a aquí, pues este número es 255 de módulo y de argumento 90 grados. ¿Vale? Es un ejercicio muy completo porque nos hace ver cómo pasar de forma binómica a forma polar, cómo pasar de forma polar a forma binómica, etc. Vale. Vamos con el siguiente. Calcula el inverso de 5 partido pi cuartos. De 5 por pi cuartos. Entonces, el inverso, cuando lo tengo en forma polar, es súper sencillo de calcular. Porque hacer 1
entre este número, que es 5 pi cuartos, el número 1 en forma polar es el 1, 0 o el 1, 2 pi, que es lo mismo 1, 0 que 1, 2 pi, ¿vale? Porque el 0 y el 2 pi son ángulos iguales. Aquí lo estoy poniendo en radianes, igual que antes lo he puesto en grados, porque aquí me viene dado el ángulo en radianes, ¿vale? Entonces, ¿y ahora cómo se calcula, cómo se dividen números complejos en forma polar? Se dividen los módulos, un quinto, y se restan los argumentos, 2pi menos pi cuartos. Entonces, este número complejo es un quinto, 7 pi cuartos, ¿vale? Haciendo esta resta de fracciones. Vamos con el siguiente. El siguiente me da el número complejo en forma binómica. Como es muy sencillo hacerlo en forma polar, casi lo más sencillo es pasarlo a forma polar. Este número complejo es 690 grados, ¿vale? 690, igualito que lo que hemos hecho aquí. Entonces, 1 partido 690 me va a dar un sexto y 360 menos 90 me va a dar 270 grados. Fijaros que esto, el un sexto 270 grados, no deja de ser un sexto, el 270 es un número complejo que está en el eje de la axis negativo, ¿vale? Entonces esto va a ser menos i, es decir, va a ser menos un sexto de i. Si lo hiciéramos en forma binómica, ¿cómo se hace? Pues simplemente se hace multiplicando por el conjugado. 6i, entonces, ¿por qué tendría que multiplicar? ¿Cuál es el conjugado de 6i? Pues menos 6i. Entonces, 6i por menos 6i y arriba menos 6i. Y arriba me da menos 6i y abajo 6i por menos 6i me da menos 36i al cuadrado. ¿Cuánto es i al cuadrado? Menos 1, ¿vale? Vamos a seguir, menos 1. Arriba menos 36i, menos 6i partido 36 es menos un sexto de i, que obviamente nos tiene que dar lo mismo. Y para hacer el segundo podríamos hacerlo también de las dos formas, o forma binómica o forma trigonométrica, ¿vale? Va a hacer el tercero. Este número complejo en forma binómica, que es, fijaros que ese número complejo es 2 por 1 menos i, ¿vale? ¿Cuál es ¿cuál es el módulo de este número complejo? Pues raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es raíz de 8, ¿vale? Que es raíz de 8 es 2 raíz de 2. ¿Y cuál es el argumento? El seno negativo y el coseno positivo. Es el ángulo de menos 45. Menos 45 es menos pi cuartos o 7 pi cuartos, ¿vale? Entonces, este número complejo va a ser este, 2 raíz de 2, 7 pi cuartos. Y el inverso, pues ¿cuál va a ser? Muy fácil. Ese número complejo es ese y el inverso va a ser 1 partido 2 raíz de 2 y es 2pi menos 7 pi cuartos, es decir, pi cuartos. Y racionalizamos, ¿vale? Para no dejarlo con raíces. Entonces multiplico por raíz de 2 y me queda raíz de 2 arriba, 4 abajo y pi cuartos. Y ese es el número complejo inverso de ese de ahí, que coincide si lo hacemos en forma binómica multiplicando por el conjugado. ¿Vale? Vamos a otro ejercicio más, ¿vale? Este, fijaros, es un ejercicio un poquito más complicado que los anteriores porque se nos pide que calculemos, fijaros, solo el entender el enunciado es bastante complicado. Entonces vamos a ver si lo entendemos. Calcula los números complejos que cumplen que el cuadrado del inverso del opuesto dividido entre 1/8 30 grados da 2i. Este ejercicio, como no lo planteemos despacito y con mucho cuidado, lo normal es que nos equivoquemos. Entonces vamos a hacerlo muy despacio. Entonces vamos a partir, como nos está diciendo que dividamos, y este, fijaros, ya este número complejo me lo da en forma polar, lo lógico es que nos planteemos este ejercicio planteando el primer número complejo del que parto en forma polar, porque vamos a dividir, vamos a hacer inversos, y eso con forma polar todo es mucho más fácil que con forma binómica. Entonces, vamos a suponer que el número complejo que yo tengo es R alfa, ¿vale? Ese es el número complejo del que yo parto. Y entonces lo que digo es muy sencillo. Digo, si yo tengo este número complejo R alfa, lo primero que tengo que hacer, fijaros, el cuadrado del inverso del opuesto. Entonces tendré que calcular primero el opuesto, luego hacer su inverso y luego hacer el cuadrado. Pues vamos a seguir ese orden, opuesto, inverso y su cuadrado. Y una vez tenga hecho estas tres cosas, luego ya le divido y veo cuál tiene que ser el planteo de la ecuación para resolverla, ¿vale? Entonces mi número complejo inicial del que parto es R alfa. Vale, el opuesto, fijaros, el opuesto de un número complejo siempre es 180 más alfa. Siempre yo trazo una lista, es el ángulo al sumarle a 180, ¿vale? Tiene el mismo módulo y el ángulo es 180 más alfa. Entonces,
Si yo parto de R alfa, su opuesto es 180 más alfa. ¿Cuál es el inverso de este? Pues 1 partido R y al ángulo le tengo que restar a 360, le resto 180 más alfa. Es decir, 360 menos 180 me da 180 y menos alfa. Este es el inverso del opuesto. Y me dice que el cuadrado, pues tengo que elevar al cuadrado. Ya sabéis que al elevar al cuadrado, los módulos al cuadrado, 1 al cuadrado 1, R al cuadrado, R al cuadrado, y los argumentos se multiplican por 2. Pues 2 por 180 y 2 por alfa, 2 alfa. ¿Vale? Y este es el cuadrado del inverso del opuesto. Y luego me dice que si le divido entre este número complejo, 1 octavo 30, me da 2i. Entonces aquí ya se me están mezclando números en forma polar con este en forma binómica. Pues este lo pasamos a forma polar. 2i a forma polar es 2,90, ¿vale? El ángulo 2,90. Entonces vamos a igualar módulos y a igualar argumentos, ¿vale? Entonces aquí, en esta última parte del problema, lo que hacemos es igualar módulos y igualar argumentos. Entonces lo ponemos más detallado. Esto sería módulo y esto argumentos. Como tienen que ser iguales, pues tiene que ser iguales el módulo y el argumento. Vale, entonces fijaros. 1 partido R, que es el módulo este, entre 1 octavo, porque al dividir números complejos se dividen los argumentos, me tiene que dar igual a 2. Entonces, 8, división de fracciones, producto de extremos entre producto de medios. 8 entre R cuadrado tiene que ir igual a 2. Paso el R cuadrado aquí, paso el 2 aquí, R cuadrado igual a 4, R igual a 2, la opción menos 2 no nos vale porque los módulos son siempre positivos, nunca negativos. Y luego el argumento, pues ya sabéis, 360 menos 2 alfa menos 30, porque al dividir resto argumentos tiene que ser igual al de 90. Despejamos alfa, paso alfa aquí, menos 90 restando, y me queda que alfa es 120. Entonces, de momento, la solución sería todos los números complejos, 2 alfa más 360k, donde k es un número entero. Pero entonces, cuando tengo esta solución, me surge la duda de si habrá más soluciones, ¿vale? Entonces, como lo único que he hecho ha sido multiplicar, hacer el opuesto, vamos a ver si los ángulos opuestos de estos también lo cumplen. Perdón, alfa he puesto alfa, pero alfa es 120, ¿vale? Quería poner aquí 120. Es 120 más 360k. Entonces vamos a ver si el opuesto, que está metido en el ajo, también lo cumple. Pues muy sencillo. Vamos a ver si el ángulo 120 más 180, que es el opuesto del 120, el 300 lo cumple. Entonces, 2, 300. Si yo parto de 2, 300, su opuesto es 2, 480, que es 2, 120, ya lo sabíamos. ¿Vale? 2, 120, calculo su inverso, que es 1 partido 2, 360 menos 120, 240. Hago el cuadrado de ese, me da un cuarto 480. 480 es lo mismo que 120, entonces un cuarto 120 entre un octavo 30 me da 2,90. Sí, un cuarto entre un octavo es 2 y 120 menos 30, 90. Es decir, esta solución también es válida. ¿Y cuál es la solución del ejercicio? Son todos los números complejos que tienen módulo 2 y 120 más 180k, donde k es un número entero. Esta es la solución final del ejercicio, ¿vale? Hay infinitos ángulos, digamos, giro 180 grados, giro 180 grados, giro 180 grados, y así me van dando todos los ángulos de este ejercicio. Es un ejercicio un poco avanzado, pero nos ayuda mucho a entender todas las operaciones de números complejos y a ver cómo un ejercicio que si no lo hacemos despacito y ordenado, pues nos podemos equivocar. Y eso es todo.